Hola, 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 buenas tardes. En este día 28 de mayo del año 2026, en este programa que hemos llamado claramente por Radio Río Seco y por Calle Angosta Streaming. ¿Cómo les va? Hoy sin la presencia de su habitual conductor, don Ricardo Vallejo, porque se encuentra engripado, no conseguimos que se recupere. Los virus parece ser que son más duros que está tomando medicación y todo lo demás, pero está todavía clueco, como dicen la gente del campo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos reemplazarlo y conversar un poco sobre la realidad del país, la realidad de la provincia, la realidad de los municipios, en este programa que llamamos claramente y pasamos por a través de la radio todos los días jueves a las 19 horas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Enrique Costanzo desde San Luis, capital. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchen. Acá yo soy Pablo Cufré, estamos en la Villa de Merlo, aquí también para compartir este programa. Un abrazo a Ricardo que sigue con su gripe a cuestas, así que lo extrañamos y seguramente pronto estará compartiendo los programas con nosotros. Bueno, de Villa Mercedes, Marcelo Cruci García, también un saludo para todos y esperemos pronto volverlo a ver al amigo, ya lo estamos extrañando, ya una gripe que se está extendiendo un poco. Seguramente va a volver fortalecido el amigo. Esperemos, Una ¿eh? linda, eso lo dijimos, una linda tarde acá en Villa Mercedes, está lindo, pero se están acercando unas nubecitas de allá del norte, no sé cómo están por allá, Pablo. Exactamente, acá de la mañana estuvo lindo, despejado, y ahora desde el mediodía se empezó a poner unas nubes grises bastante como de frío, ¿viste? ¿Viste como uno dice nube de frío? Bueno, así. Ajá. Está bastante gris el día. Mira vos. Acá también empezó muy bien la mañana, muy brillante, pero sí, también se ha puesto nebuloso. De todos modos, bastante tibio esta semana, por lo menos ha sido el clima, bastante benigno. Veremos qué nos depara el destino. Pero bueno, hablemos de política. Está medio complicado el panorama, Bueno, pero como siempre, ¿no? Por un lado, les ¿Anduvo, cuento, fue a comer locro o no? ¿Alguno de ustedes dos fue a comer no, locro o no no tuvo locro fui, el fin de semana yo no fui. pasado? Al locro n- del Toro Negro, No, no dice usted. fueron. yo no, Sí, en Toro Negro, si vamos a hablar de política, si no era solo un locro gastronómico, nada más. No, 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 claro, pero vi algunos claro. personajes, vi algunas imágenes con personajes muy interesantes, muy interesantes. Pero no, La antes de evaluación, entrar en la ¿cómo fue? provincia, ¿Era lo que Marcelo, esperaba? Era, bueno, vamos a poner un poco en contexto. ¿Era lo que esperaba el sector de Adolfo? yo creo que esperaba más gente y que esperaba otros sectores. Hay un intento, digamos, de recomposición del Sí. peronismo, pero la principal fuerza que está contabilizada, al menos desde el peronismo, que es el Partido Justicialista, bueno, no concurrió, ¿no? Hubo algunos actos o declaraciones así bastante altisonantes, y eso generó, obviamente, una idea de que no había que ir. Concretamente, lo digo, ¿no? Ustedes saben que en política la disciplina partidaria es muy difícil de conseguir. No, no siempre, digamos, se obtiene Ujú. por parte de los seguidores de un dirigente, porque es como decía Perón, ¿viste? No es que uno tenga un látigo y un bozal, ¿viste? Es decir, uno da una indicación y bueno, los ciudadanos seguidores deciden si van a cumplir o no. Pero lo que está claro es que, no, digamos, ese sector no concurrió porque el conductor de ese espacio, que es Alberto Rodríguez A, dijo que no fuera. Concretamente, salió, digamos, de alguna manera a Claro. decir que esa convocatoria al locro en el Toro Negro y no era, digamos, de los justicialistas o del peronismo, sino que era de unos sectores que se habían ido. Como si no los conociera y como si no fuera su hermano, digamos, y
y todo lo demás, ¿no? Me parece que por ahí uno exageran, digamos, la extrañeza. ¿Viste? No los conozco, nunca los he visto, dice. Pero, Aparte una cuestión básica también que tiene que ver con que Adolfo Rodríguez Sá pertenece a otro partido político, ¿sí? Y después podemos decir, bueno, sí, pero Adolfo es peronista, está con tal que es peronista, todo lo que ustedes quieran, pero si es otro partido político y convoca a otro partido político más grande, es medio raro, ¿no? Medio, me parece una jugada que yo no terminé de verla como que podía tener buen final, ¿no? Porque, bueno, no sé, ahí estuvo presente, ya que hablamos de quiénes fueron, bueno, pero es un aliado histórico que Mario Raúl Merlo, el ex intendente de aquí de Villa Mercedes, ¿no? Fue una figura que relevante, pero que bueno, está con Adolfo hace años, así hace que años, no, sí. tampoco sorprende mucho, ¿no? No, pero a ver, intentemos pensar un Podría, poco. Sí, Pablo Cufré, dale, dale, dale. no, justamente iba a ir para eso, para tratar de pensar alternativas, ¿no? Podría ser digamos, en realidad un intento de mensaje hacia el oficialismo, hacia el gobierno de Claudio Poggi, después que de la reestructuración ministerial, prácticamente todos los cargos que ocupaban referentes del adolfismo quedaron afuera. Sí, Entonces, por ahí, más que buscar una reconciliación o una unidad del peronismo, pretendía ser un mensaje hacia mensaje Claudio por Poggi elevación, y digamos, para decir, tampoco, claro, y también quedó a mitad de camino, porque si no fue nadie o no fueron los referentes, digamos, de otros espacios, tampoco el mensaje queda queda claro. muy firme, ¿no? Sí, yo pienso dos o tres temas. Primero que en la historia política de la provincia, la verdad es que resultaba un poco forzado este encuentro, no resultaba razonable. En definitiva, en la provincia de San Luis, los hermanos Rodríguez A se han sentado a tomar mate en alguna casa y han arreglado sus diferencias políticas en un ambiente reservado y no hacía falta hacer un acto para eso, ¿viste? Me parece una sobreactuación. Claro, Pero, eh, puesto así, yo lo que vi es que Alberto Rodríguez A sintió que era un apriete, que era una idea digamos, de coartarle su derecho o su decisión y lo obligaba a ir a una reunión que no quería participar. Pero obviamente que es una impresión desde afuera. Ahora, políticamente yo lo que veo es que hay una voluntad por parte de Alberto Rodríguez Sá de encabezar un proyecto político para el año 2027. Hoy, ayer, en estos últimos días he estado haciendo declaraciones a través de los medios de prensa o estas redes y movimientos, digamos, redes sociales, en donde se advierte que está planteando una línea política diferente que el gobernador de la provincia, diferente que el sector libertario y que, bueno, trata de aglutinar a los sectores que digamos, no están identificados con el gobierno nacional. Me parece que por ahí apunta. Y bueno, Hay ahí, ujú, Hugo, te aporto un poquito, Enrique, a lo que decís. El viernes pasado se llevó a cabo una reunión aquí en el Partido Justicialista de Villa Mercedes con la presencia del senador nacional Salino, ¿sí? sí, Eh, y en la oportunidad que contó con la presencia del presidente del Consejo Departamental Pedernera, Alfredo Domínguez, el intendente de Justo Darac, y el Alfredo Domínguez dijo explícitamente que el Partido Justicialista consideraba que el candidato a gobernador del 2027 debería ser Alberto Rodríguez Sá, ¿sí? Ya lo explicitaron claro. claramente, así que me parece que eso, bueno, viene a afirmar un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Que es eh, es una voz populi, ya que Alberto Rodríguez Sá seguramente va a formar parte de la propuesta electoral para el año que viene, ¿no? Sí, sí, me parece que a mm. eso Algo, apunta. Sí, Pablo. no, no, digo, algo que también
ya había mencionado el diputado El Gato Fernández, ¿no? Que dijo que era Exactamente. una especie de candidato natural. Y Sí, Pipe Ali también lo Me había parece dicho. que, sí. De todos modos, ajá, no tenía eh, lo del pipí. la situación es que, bueno, yo lo que sé es lo que me comentan así la gente en los barrios o las reuniones que hemos tenido, reuniones políticas de diversa gente, y bueno, de alguna manera comparan lo de Poggi y la gestión de Poggi con la gestión de Alberto, ¿no? Y obviamente que en un contexto nacional diferente, pero claro, ¿se acuerdan ese famoso dicho de todo tiempo pasado fue mejor? Es una Ujú. verdad grande como una casa, ¿viste? Vos comparás las épocas anteriores con esta y evidentemente te sentís medio huérfano en esta. De todos modos, eso seguramente también le juega a favor, pero habrá que ver. Lo que veo también es una preocupación por el gobierno o por digamos, por Alberto Rodríguez Sá, que el presidente del Partido Justicialista, de no confrontar con el gobierno nacional, de no enfrentarlo brutalmente, digamos. Se ha cuidado mucho, hizo unas declaraciones en este sentido, hablando de la pobreza, de la miseria, achacándosela a Poggi por un lado, y por el otro lado sí distanciándose de la política exterior de Milei sobre el tema de Ucrania. Vieron algunas cosas que, digamos, si uno es un candidato a gobernador, medio como que está hablando de otro tema y no está hablando de los temas que son importantes, sobre todo para la provincia de San Luis. La necesidad de los recursos que tenemos, que el gobierno nacional no manda. Pero ahí me parece que todos no hacen la aclaración, no quieren ni siquiera hablar del tema por temor. Me da la impresión esa, ¿no? De temor de que básicamente les corten los recursos, ni siquiera la coparticipación nos manden. Entonces, digamos, está muy, en ese aspecto Poggi, que es el actual gobernador, está muy apretado, digámoslo, entre la población que le exige una actitud más belicosa frente al gobierno nacional y la lógica y la razón que le da de pensar, no, si me pongo en loco no me van a mandar ni lo que mandan, ¿viste? Es complejo de resolver esa ecuación ahí. Yo lo veo difícil, ¿no? Una línea muy delgada es de poner. Sí, yo quisiera comentar un par de cositas. Una es esta especie de operativo clamor que se instala desde alguna dirigencia dentro del PJ. Me parece que vuelve a obturar la posibilidad de un debate, de una discusión y de una surgimiento y la posibilidad de surgimiento de nuevos líderes, nuevos referentes, nuevos dirigentes. Me parece que no coincido, digamos, básicamente en esto de un operativo clamor sin un debate previo con las bases, con la dirigencia barrial, en lo que en el mundo privado, del trabajo privado sería los mandos medios. Todo eso me parece que el PJ vuelve a repetir una metodología que no va para este siglo XXI. No sé, digamos, después de todo ese debate puede resultar que efectivamente Alberto Rodríguez Sacia fuera el mejor candidato, pero sobre la base de una participación de la militancia mucho más activa. Me da esa sensación. Pero eso, bueno, no sé, Pablo, acá en San Luis nunca ha sido así. Te voy a ser sincero, es decir, No, siempre ha no, sido pero no podemos, no se puede presionado. seguir con las herramientas del siglo XX. No se puede Sí, seguir con las herramientas del siglo XX afrontando los desafíos de ya estamos, pasó un cuarto del siglo XXI. O claro.
¿sí? Y para adelante vienen otras cuestiones. Entonces, me Más parece que hay graves. Otras cuestiones más graves. que actualizar esa caja de herramientas. Eh, Sin duda, sin Está duda. bien. Se quedó Pero, dormido pero es nuestro amigo difícil. Enrique. Te quedaste congelado, Enrique. Se ve que está Sí, frío. Ahí está, ahí volviste. Pensé que Ahí te habías volví. quedado Bueno, congelado por el no, frío. tengo algunos problemas de internet, dice, según la máquina. Sí, es inestable la conexión. Pero de todos modos, digo Bien. que sí, acá en A San ver, Luis parate, siempre, Enrique, para que quiero. Bueno, no, termina y seguimos, pero no no, me cambié de que en tema San porque Luis quería siempre agregar se ha esto. esperado la voz de mando. ¿Viste? En política se habla de la voz de mando. Nadie Ujú. larga sí, hasta sí. que el jefe no da la indicación, ¿viste? Somos un pueblo indoamericano nosotros, entre huarpes, Mm. michilingues, ¿viste? Entonces necesitamos que el cacique pegue la estampida, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no sé, no, No, yo hablamos quería al cuarto. aportar otra cosita más, Enrique, disculpa el Sí. análisis, era esto de que la semana pasada también se reunió, ahí les voy ahí no tengo, no sé si es el consejo, creo que es el Congreso del Partido Justicialista, hubo una reunión de manera virtual y que estuvo presidida por Gildo Infran, ¿sí? Y la propuesta de los congresales justicialistas, los representantes aquí de la provincia de San Luis, fue pedir internas en el PJ Nacional y pedir que en el caso que no haya candidaturas y demás, que aunque sea se modifique la actual conducción del PJ y que se convierta en un cuerpo colegiado, ¿sí? Con representatividad de todos los sectores. Y vemos un poco ahí lo que dice Pablo también, la diferencia de lo que se pregona por parte del justicialismo local de aquí, de la provincia de San Luis, lo que se pregona hacia afuera, que es esto de internas y cuerpos colegiados. Ah, claro, y hacia adentro resulta que no existen internas, no existe cuerpo colegiado, y existe, como decís vos muy bien, Enrique, el manda más, marcándole el ritmo a todo el mundo, ¿no? Esa es creo, otra dicotomía, otro manejo que parece a manejo, y ahí coincido con Pablo, manejo del siglo pasado. Y el peronismo tiene que entender que o modifica sus maneras de actuar, como ya las ha modificado anteriormente. El peronismo no es el mismo el del 45, ni el del 55, ni el del 75, ni el del 85, ni el del 2015 tampoco, no fue el mismo. Entonces, considero que este tipo de manejos lo único que hacen es buscar sostener viejas estructuras partidarias ya que no pueden dar solución a los problemas de la gente, ¿no? Bien, bien. Sí, eso en el ámbito provincial. De todos modos, no me quedó claro la ley de gabinetes. Si alguien tiene una idea, les consulto. La ley, digamos, de los ministerios, la secretaría, qué es lo que quedó en pie de todo eso, que es importante para la provincia, la verdad, me quedó, digamos, hubo más discusión y debate por la gente que se iba, Mm. los Y Giraudos, creo que contaba con media sanción ya, ¿no? De la Cámara de sí, sí, Senadores. Cámara de Diputados está, Bien. falta senadores, que seguramente Ah, falta senadores. en las sesiones próximas va a discutirse. Y por otro lado, tampoco está claro el tema de la reforma de la Constitución, por ahora, supongo que vendrá esa discusión. Ujú. Este, Le faltó volumen político, me parece, ¿no? Un poco a ese lanzamiento, a esa reforma, con todo lo que significa un lanzamiento de una reforma y no prendió en Claro, ningún lado, se ve que no tenía contenido real, ¿no? No sé qué pasó ahí. es que nos está faltando plata para pagar la factura de la luz. Claro, ¿qué me va a preocupar la reforma? Si no sé cómo hacer la boleta de la luz, de pagar la factura de la luz, imagínate vos el resto. Va a pasar cualquier Sí, cosa, sí, sí, coincido. va a pasar cualquier cosa, Coincido. cualquier barbaridad sí. vamos a decir. Pero nadie, no, no, digamos, estamos preocupados por ver cómo solucionamos el subsidio del gas, ¿viste? Estamos preocupados por otras cosas. Bueno, algunos tienen otra preocupación, hay otros que están viendo cómo dibujan la declaración jurada todavía hace un par de meses largo también, ¿no? Bueno.
pero son Dalí, son Salvador Dalí o Picasso, Pobre extraordinario. contador. Estuvo en Mendoza, hablemos de lo nacional, que es más interesante, va. Estuvo en Mendoza el jefe de gabinete, dice que se quejaba, me contaron algunos mendocinos que se quejaba por el estado de la ruta, como si él no tuviera nada que ver. Qué barbaridad, dice, estuve por la ruta. Y, en todo caso, como si Cornejo no fuera su aliado, Aliado y porque es el socio y gobernador amigo. Cornejo de Mendoza. Sí. Y amigo, sí. Pero dice que se quejaba por el estado de la ruta, que no se puede Sí, andar, no se puede viajar en la ruta, que un desastre. No, pero nosotros nos reímos por no llorar, pero la verdad es que yo estoy muy preocupado por la situación. No sé si han advertido ustedes que ya lisa y llanamente el Estado-Nación, el Estado Nacional, ha desaparecido como agente, digamos, o como liderazgo, y cada vez está peor, y entonces vienen, primero, organismos internacionales a fijar políticas. El Fondo Monetario dice, oiga, tienen que hacer pagar más a los monotributistas, Monotributismo. y por un lado, ¿no? Y por el otro lado diciendo, mire, el índice ese del INDEC que ustedes tienen no sirve de nada, así que tienen que hacerlo de vuelta. Y de además presenten las declaraciones juradas que deben. Es total, digamos, el manejo y el control que tienen, digamos. Tipo, están manejando el país. Y después vienen otros países extranjeros, o pongámosle Estados Unidos, a hacer acuerdos por el Mar del Sur, hacer acuerdos por el océano, digamos el océano argentino, el mar argentino, y la sí. discusión en los medios de prensa nacionales, ¿quién se va a quedar con el mar argentino? Si los chinos o los estadounidenses. Ahora nosotros, nada, ni la vemos ni a... Nadie dice, oiga, podríamos tener unas barquitas, unos barcos pesqueros, alguna cosita, nada. No, no, nosotros no. Y es complejo, digamos. Ya Bueno, veo que cada vez se va retirando más. Sí, Pablo, perdón. sí, en ese sentido, bueno, la licitación nuevamente de lo que decíamos la vez pasada, creo, de sobre el río Paraná, o mal llamado la hidrovía, que se la han asignado, ya de por sí hay fuerzas o sea, hay efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos haciendo controles, y ahora la licitación también va hacia un grupo de Estados Unidos que básicamente lo que busca es cerrarle el camino o hacerle más difícil la cuestión a China. Hay un debate geopolítico importante sobre todos estos recursos. Y lo del mar argentino, sí, que se firmó este convenio para que barcos estadounidenses patrullen el bien común, como si el mar argentino fuera un bien compartido y no soberano de nuestro país. Es gravísimo realmente toda esta entrega que está realizando el gobierno nacional. Sí, Y aparte de la entrega, el borrarse, que es como empezaste vos la reflexión, Enrique. Escuchaba al secretario de Discapacidad de aquí de la provincia, Luis Giraudo, hablar respecto a la cuestión de los pasajes para discapacitados, ¿sí? Que bueno, que es otro derecho más también que han sacado. Y el amigo Giraudo, totalmente claro, porque bueno, él ha tenido relación con Español o con la Andy y con demás, y yo se lo he dicho, he hablado respecto a en este programa, decir de que se borró. Giraudo aparecía todos los días en todos los medios, de golpe desapareció, y ahora hablando de este tema, Giraudo decía que bueno, que anteriormente el Estado argentino le daba un subsidio a las empresas para que tuvieran en cuenta este tema de los pasajes para personas con discapacidad, y que bueno, que ahora lo había retirado, así que ahora la discusión tenía que ser no pedirle a la nación, sino directamente con las empresas, que él ahora comenzaba a accionar contra las empresas para que las empresas pongan a disposición de los discapacitados, las personas con discapacidad, este tipo de beneficio. Así que, aparte de la entrega de soberanía y todo,
cuando vos empezaste, Enrique, me parece certero, hablar de un alejamiento del Estado. O sea, el Estado se aleja de todo lo que tenga que ver con la intervención y bueno, y nos deja a nosotros, a los ciudadanos comunes, mano a mano con las empresas, ¿no? Un poco lo que busca también la reforma laboral que se Mm. votó, ¿no? Sí, no, y no solo eso, fíjate vos, Marcelo, el tema de Mercado Libre y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones, digamos, un reclamo a Mercado Libre, que es una empresa digital de orden nacional. Y oh, me parece perfecto. Ahora, ¿qué demuestra eso? Que no hay Estado-nación. Que no hay Estado nacional y al no haber Estado nacional son las provincias Sí, las que tienen que asumir responsabilidades de control y digamos, buscar la forma de defender a sus ciudadanos. Me parece bárbaro, pero no, no es ese el espíritu de la Constitución y lo que uno termina jurando cuando dice nosotros adherimos al Estado Nacional Argentino. Yo me siento argentino y me parece pésimo, digamos, que los tipos sea el topo que viene a destruir el Estado-Nación, ¿viste? Eso no, no lo comparto, creo que por el contrario, hay que buscar en este siglo XXI, hay que buscar la forma de fortalecer el Estado-Nación con otras herramientas, puede ser con otras discusiones, todo lo que quieran, pero no de hacer desaparecer el Estado, claro. ¿viste? Pero bueno, no es el proyecto que está tratando de llevar a cabo el presidente de la Nación. Bueno, en ese Qué difícil sentido, decir así de esta manera. Perdón, Pablo. sí. No, está bien. Decía que el otro día se reunió el gobernador de Santa Fe, Puyaro, con el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, y una declaración que quedó así como en algún título que pasa medio de largo, que dijo, Puyaro dijo, la solución para el país es la regionalización. O sea, que cada quien se junte un poco con lo de al lado y más o menos haga cada uno lo que pueda, ¿no? Pero va en este sentido, ante el abandono del Estado Nacional como un conglomerado, digamos, como alguien que aglutina a todos los intereses de todas las provincias, en este caso, bueno, se produce este desbande, ¿no? Que venimos viendo y que obviamente nos deja en una situación de vulnerabilidad frente a la llegada de intereses o a la participación de intereses extranjeros y ahora de las corporaciones. Bien, ¿no? Esto no solo en este siglo XXI, las corporaciones como la de Peter Thiel son las que además toman el poder literalmente, ¿no? El gobierno y marcan el destino de todos nosotros. Sí, fíjate vos que eso ya lo practicamos en la República Argentina, pero fue antes de la constitución del Estado-Nación. En 1850, digamos, lo que había Uh era -huh. la regionalización, diversas provincias que se unían, los famosos tratados entre provincias que dieron lugar después, posteriormente, al Estado Nacional. Y así no fue, digamos, no, no había forma Claro, de avanzar porque no había recursos, porque no había reparto, no había distribución y sobre todo porque no había poder y hacían lo que querían, todo lo demás. Entonces, ya probamos el famoso Estado confederal que se sí, habla previo al Estado federal. Fue una suerte de eso, digamos, de estados regionales o de diversas, lo que en otros momentos se habla de la balcanización, vieron la división en diversos uh -huh. territorios que obviamente debilitan a las instituciones. En vez de ser una institución que contemple las 25 unidades territoriales que hay en el país, no, y obviamente que dependerán, algunas tendrán más poder que otras, porque tienen más recursos, porque tienen Claro. más personas. Bueno, nos deja realmente mal en ese sentido. Yo no lo comparto, a mí me parece que es una barbaridad, pero no sé si lo están viendo la población argentina. Yo veo que hay mucha frustración y hay un grado no sé, de pesimismo complejo, ¿no? Pero Uh -huh.
que Lo incluso, que pasa es que sí, también muchos ciudadanos advierten o piensan que el culpable de todos sus males es el Estado Nacional. sí, Entonces yo estoy mal porque el Estado sí, me lo han pone la mano convencido. encima, porque me pone trabas, porque yo no puedo emprender, porque va contra mi libertad y demás y demás y demás. La, una sociedad que a mí me gusta decir, una sociedad adolescente, inmadura, poco inteligente y poco madura que como la sociedad argentina, que quizás nos pensábamos que tenía mucha más formación y demás, se permanece inmutable ante estas cosas, es terrible. En mi humilde opinión, yo digo que es una sociedad adolescente porque exige mucho más de lo que hace, ah, ¿no? Uno cuando es adulto sabe Ujú. que para vivir mejor sueldo, para lo que sea, para vivir mejor, hay que poner ganas, hay que, bueno, y un montón de cosas. Y yo, la sociedad argentina me parece una sociedad adolescente, decir, ah, yo en política no me meto, pero yo quiero que me junten la basura, quiero tener buen sueldo, quiero que me protejan, quiero tener salud, quiero tener educación, quiero... Y bueno, macho, si no te moves y no, aunque sea abrís un librito para Sí, leer, como decía, la Constitución, ¿no? mira vos, sí, está interesante ese análisis. Este, de todos modos, sí. Y le agregaría a esto, sí, digo, le agregaría a esto que decís, Marcelo, a todo eso, le agregaría que un signo también de esta época que es, que no me importa si yo consigo todo eso a costa de que los demás no lo tengan. no, bueno, también es parte de un proceso de etapas primarias de la sociedad y de la persona. Pero no, bueno, Sí, de todos sí, modos, sí, el humor social está bastante complicado, la gente se siente muy desesperanzada. Hay dos temas que me preocupan desde el punto de vista social, que son, primero, la emigración de jóvenes. La cantidad de jóvenes, de familias que conozco cuyos hijos se van al exterior a buscar una mejor estándar de vida, a buscar un futuro, básicamente, es importante y, bueno, muy complejo de resolver porque obviamente que ¿qué le podés decir vos a un hijo que se quiere ir al exterior? Nada. Es poco lo que le podés mostrar, nada, digamos. claro. Quédate a laburar acá con nosotros que vamos a estar. Bueno, muchas familias acá de la clase media puntana están viendo cómo sus hijos se organizan para emigrar. Y por otro lado, el problema terrible del suicidio, digámoslo así, ¿no? Que también es parte de lo mismo, digamos, de la falta de Sí, esperanza en un proyecto de nación, en un proyecto colectivo, en un proyecto de hermanos que viven en un territorio y que entre todos se sienten contenidos y defendidos y protegidos. Eso genera mucha frustración. Consumo de drogas al medio, digamos, gente que se evade con las máquinas, con las computadoras, con las adicciones. No, es un panorama social desolador. Pero, sí. Eh, a eso, a todo esto, una cosa anecdótica, pero muy significativa. El Ministerio de Defensa anunció que los cuarteles van a funcionar entre las 7:30 y las 12:30 ah, mira para vos. ahorrar luz y el almuerzo de los efectivos militares. ¿Sí? O sea que si tuviéramos un conflicto, si Che, tuviéramos sí, un conflicto con algún país, ¿no? Decía, "Mirá, nosotros trabajamos de 7:30 a 12:30, después no hagamos nada, no tiren nada, nada, porque por si no nos favor. tienen que pagar horas extras. Extraordinario. Eh, o sea, hasta ese punto, ¿no? El retiro del Estado, o sea, más allá de la anécdota, esta cosa, ¿no? El desinterés y el abandono de todo, ¿no? O sea, los cuarteles funcionan de 7:30 a 12:30. Muy bien. Y no sé, Por después favor, En Villa los Mercedes, la quinta efectivos militares, brigada no sé, dejan de funcionar, dejaron ya de funcionar los A4R, que son los aviones emblemáticos en los ajá, ataques de Malvinas y demás. Hay acá hay una plaza con un avión y la gente pasa y se pone orgullosa, se le infla el pecho y los gloriosos halcones de Malvinas y demás. Y resulta que anuncian esto y vos te metés a las redes sociales y ponen abajo, está muy bien, y eso ya era chatarra, y todo, y como aplaudiendo la modernización de las Fuerzas Armadas,
uno ve que la verdad, en serio, fuera de broma, falta un poquito de intelecto, también un poquito de leer, aunque sea los diarios, un poquito de, y dale con lo de la sociedad adolescente, Che, que es Marcelo, un pero buen concepto, y no es mío eso, es de Hernán Brienza, ¿sí? No me voy a escúchame, hacer cargo no, de un concepto pregunto, que ¿no no. será parte, digamos, Ujú. de los trolls y todo eso que es falso? Sí, sí, Es sí, falso. pero viste, y nomás salta alguno y dice, está muy bien porque se está modernizando, y salta el otro y dice, ah, sí, sí, pero si lo hacía Cristina, vos seguro lo iba a criticar. Bueno, y ahí ya se agarran, ¿no? De toda la grieta Esos no son trolls, que tanto son... fomentaron de Jorge Lanata hacia aquí. Sí, Sí, Sí. Pero sí, sí, sí. no sé, de todos modos veo que sí, hay sí, hay toda efectivamente. una intencionalidad ahí de mostrar un optimismo que no existe. Los medios de prensa, Totalmente, los medios, totalmente. o por lo menos los medios televisivos, yo no tengo mucho contacto, yo escucho apenas poquito, cuando voy a visitar a mi tía, básicamente. Y la cuestión es que yo veo que, claro, la onda es que está todo fantástico, está todo bien, que es un optimismo bárbaro, pero la verdad, plata no hay, actividad económica tampoco, se siente Es mucho. como que el estadio previo al ser un boludo es ser un boludo feliz. Es la última que te queda, ya, ¿viste? Hasta que admitís decir, soy un Sí, tal boludo, cual, qué boludo, lo boté este tilingo. Bueno, me Bueno, parece, bueno, ¿no? tal cual. no sé, pero está Tal complicado. cual, tal cual, tal cual. Y a esta sociedad adolescente ahora le va a venir bien el mundial, que está ahí ya ¡Oh! a puertas, ¿no? ¿Cómo estoy re Entonces feliz? vas a ver que ahora en Excitado. todo, todos con la camiseta, la banderita, la bubucela, ¿no? Y después vos ves, digamos, lo vimos en el mundial pasado, la alegría, los 5 millones de personas en las calles. Y después tuvimos una elección, una votación, y que se ratificó el año pasado, de un proyecto, esto que lo que viene tratando Enrique, ¿no? De un proyecto antinacional, de disgregación, ¿no? Y que pareciera que le alcanza con esto, con un mes de mundial y buenos partidos de elección, que todos disfrutamos, por supuesto, y todos festejamos, no hay duda, pero el abrazo después de la alegría por un triunfo deportivo no es genuino en el sentido de que después mucha de esa gente vota proyectos absolutamente en contra de lo que es la Argentina. Claro. A mí me preocupó en un momento, fortaleciendo lo que estás diciendo vos, Pablo, que yo vi un quiebre en la sociedad cuando sucedió lo del Ara San Juan, ¿recuerdan? Lo triste de esa Uh historia. -huh. Y yo digo, este es el final del gobierno de Macri, ¿no? Porque se te mueran unos soldaditos, unas chicas también que iban ahí en el submarino, con la negligencia que incluso se trató el tema. ¿Te acordás, Macri, que había ido a jugar al golf a Mar del Plata y fue a recibir a los familiares? No les dijo nada, los recibió en jogging, me acuerdo. Fue un desastre el hecho en sí y cómo lo Dale, manejó después los el gobierno. espiaron. Y no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Sí, no sé si no pasó nada, Marcelo. Pasó que no lo eligieron a Macri. Está Pasó bien, puede haber sido el comienzo de, sí, 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 puede ser, porque, pero no no será sé, es una como una reacción idea Sí, de más que popular, ¿no? esto lo vamos a ajustar en las elecciones. Puede ser una idea. De decir, che, Ujú, ujú, ¿tengo que salir a matarme ahora o puedo ir sí, sí. a votarlo en contra? Voy a votarlo en contra, pero lo que pasa ujú. es que las elecciones están muy lejos, mi opinión, ¿no? Las elecciones están muy lejos y no sé qué es lo que va a sobrevivir al paso que vamos. Ya, digamos, el mar lo entregamos, tenemos unas bases ahí, donde van a venir otro estado a hacer una colonización, están diciendo eso. Qué sé yo, ¿viste? Vos decís, che, ¿qué nos va a quedar para el 2027? Y eventualmente, como ese país adolescente que vos decís, se nutre, digamos, de éxitos y fracasos inmediatos, si llega a venir a poner una plata como fue en el 2025, alguien pone unos mangos, olvídate, entregamos todo. Es terrible.
No sé, yo, Sí, Sí, sí. sí, 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 qué sé yo, viste, no sé. No, no. Yo creo que por coincido, ahí, Sí, que uno de los sectores del coincido. gobierno nacional que están metidos en una interna feroz sean precisamente los Menem. Y es más, un cachivache, porque el pibe es el Martín Menem, es un cachivache. Porque el turquito, bueno, qué sé yo, un tipo con trayectoria política. Este Martín Menem es un estafador, un crápula, un cachivachón. Y el tipo está decidiendo los destinos del país. Bueno, en bueno, fin. pero escúchame, ¿quién era Bueno, el Sancho Panza de Milei en la fiesta del 25 de mayo? ¿Lo vieron? ¿Quién era el? El gran Bartolo. ah, Bartolo. Tal cual, Sancho Panza al lado Terrible, terrible. Recorriendo las calles, recorriendo la Bueno, calle de Buenos Aires. ese es de ustedes, San Luis Capital o no? Sí, sí, ¿no? Muy Un bien. provinciano total. Pero bueno, ese vos ves el nivel de dirigencial de la situación. ¿Qué va a ser? De todo modo, no, es Sí, complejo lo que nos está pasando y yo realmente, yo no tengo ninguna paciencia para esto. Yo creo que el juicio político va, hay una causal grave ahí que es un delito que se ha cometido en el ejercicio de la función pública y lo único que me doy cuenta de que no hay voluntad para, digamos, en la Cámara de Diputados, si no hay plata, no se mueven los tipos, es una vergüenza, una cosa espantosa, una cosa que realmente no tiene, hoy en día, digamos, no tiene ningún sentido. Pero, y lo que es peor es que cada vez, digamos, los proyectos que se aprueban son más en contra del pueblo, de la población, de todo, digamos, ya no hay ninguna, ni límite hay. Bueno, viste que ahora están promoviendo quitar el etiquetado frontal. Sí, bueno. O sea, eso ya es para sí. que comamos cualquier porquería, para que te manden la aparición de góndolas en los supermercados con los productos vencidos también, ya es una joda. ¿Viste? Sí, 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 tal cual. Sí, El tema del etiquetado es una cosa, una obsesión casi que tiene los libertarios, los del PRO, con ese tema. Y básicamente es una medida que beneficia a todo el mundo. Podrá eventualmente, después de unos años de haberse usado, podrá haber mejoras en las definiciones de qué es un exceso, qué no es un exceso, pero no quitarlo, pero están obsesionados con eliminar todo, todo, todo destruir todo, y no importa si es en perjuicio, digamos, de la mayoría, o si es a los discapacitados, que es una minoría, pero intensa, que necesita esa ayuda, también le pegan, todo en beneficio digamos, de las grandes corporaciones, digamos, de los empresarios que se la llevan, que son muy poquitos, y están obsesionados con eso. sí. Es, es dramático. De todos modos, me generó algún grado de Y esperanza y expectativa la decisión de los chicos del Colegio Nacional de tomar el Colegio Nacional, viste que se produjo una disputa entre un joven y los periodistas. Los periodistas asumiendo, viste, un papel lisa y llanamente de dirigente político, digamos, ellos eran los defensores del gobierno, una vergüenza. Pero, Perdón, sí, Pablo. Feynman y Trebuch no son periodistas. Ah, bueno. Feynman y Trebuch no son periodistas, son operadores. Son Nada, operadores. nada. Son operadores. Bueno, Respetemos al periodismo. bueno. Y los pibes bien, digamos, bien, con fuerza, con idea, con Parece que dedicación. se preparan los chicos, ¿no? Para ir a debatir con Feynman o con ahora con el pelado este. No, Muy porque la bien, verdad que los pibes tienen un manejo espectacular de los medios, de los ¿no? medios. Sí, bueno, ojalá Sí, que sí. sirva, ¿viste? Que sirva para retomar la lucha, que por ahí me da la impresión de que los dirigentes, por lo menos los dirigentes, no se los he escuchado. Yo hace mucho que no escucho una observación crítica del gobierno, de lo que está haciendo. Están peleando entre ellos, viste, a ver si tenemos. Ah,
pero, pero de lo otro nada, ¿viste? Estamos todos armando la Yo, gran a de propósito, acuerdo, pero sí, Pablo. sí, yo quería decir, vos antes hablabas, y lo retomo más ahora, esto de la falta de pronunciamiento respecto sobre todo de la cuestión nacional. Vos lo decías en referencia a las declaraciones de Alberto Rodríguez Sá, ¿no? Que se enfocó en la provincia y no mencionó casi la cuestión nacional. Y ahora esto que también traes. Y fue muy llamativo esta semana unas declaraciones de Aníbal Fernández diciendo que si asumiera un gobierno, si él fuera presidente y asumiera un gobierno peronista, él considera que no habría que tocar nada de lo que hizo Milei, porque ha costado un gran, según la explicación era que fue un gran Claro. sacrificio, se está haciendo un gran sacrificio, digamos, y uno dice, bueno, pará, entonces, ¿cómo viene la mano? Porque hasta pareciera que hay una cosa de acuerdo en todo caso. Sí, sí, Pablo, confirmo. Fíjate vos que en esas declaraciones de Alberto Rodríguez Sá habla del superávit fiscal. Habla de ese tema Ajá, sí, y dice que es correcto el superávit fiscal. No, no es correcto. Ese tema, en primer no, lugar, el tema es un tema del gobierno de la Libertad Avanza. Al peronismo jamás le preocupó el superávit fiscal. Y no podés hacer campaña y decirle a la gente, mire, van a seguir sufriendo con nosotros, solo que nosotros somos más lindos, más simpáticos y más capaces. No, no te van a votar, van a ujú, votar el que sí, planteaba el original, ¿viste? A mí me parece que es un error claro, conceptual. Hablar sí, de sí, sí. superávit es un error conceptual. Vos tenés que decirle a la gente cómo vamos a salir a trabajar, a producir y a recuperar el Estado Nacional. Esa es mi opinión, obviamente, pero Sí, o eventualmente yo el concepto en sí mismo neutro del superávit fiscal, bueno, me parece razonable, lógico, que uno no quiera tener deudas. De todos modos, los estados nacionales, los estados nacionales, provinciales, digamos, todo el tiempo se endeudan porque se supone que lo hacen o deberían hacerlo para, no sé, dar servicios de salud, de seguridad, de educación, de rutas, ¿no? claro, Entonces, entre lo que recauda y si va generando, toma deuda para hacer infraestructura o para dar un servicio que es lo que le corresponde, bueno, digamos, es lógico que quizás no tenga el superávit, pero incluso en cuanto al caso puntual actual de lo que de tan meneado superávit fiscal del gobierno nacional, el FMI acaba de decir, muchachos, ustedes no tienen superávit, están ocultando cuentas, están tirando claro. bajo la alfombra un montón de cosas que son deuda y que no son, que no, estrictamente, técnicamente no es superávit lo que tienen, tienen déficit. ¿Sí? Eh, y entonces subirse a eso, como vos decís, Enrique, decir, bueno, está muy bien el superávit fiscal, está muy bien la macro, repetir esos discursitos que son frases de sobrecito de azúcar, que digamos, pero que en la realidad no tienen sustancia porque es mentira, básicamente. No sé si me parece una política, digamos, No, es opositora malísimo. adecuada. Creo que no. Porque ¿sabes qué oculta? ¿Quién paga el impuesto? ¿Quién paga impuestos en la República Argentina? No son los ricos y los poderosos, son los pobres. Son los pobres que tienen que pagar el Sí, IVA, que pagar la tarifa de la luz, pagar el gas. Los otros claro, le han sacado todo, digamos, incluso han bajado hasta las retenciones. Y se los dice y están chochos, sí. felices de la vida, ¿viste? Pero la otra, la pobre gente sigue pagando el IVA sobre la leche. ¿Qué hace? No. Entonces, el tema del Ujú. déficit, es cierto, es un concepto neutro, déficit o superávit, y es un concepto neutro sobre todo porque oculta la verdadera discusión que es quién paga
al Estado, digamos? ¿Quién aporta al Estado? Que esa es la discusión de toda la vida, Claro, que fue la discusión que claro, generó la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? claro. ¿Qué es lo que decían los pobres? Che, yo no tengo para comer y los otros están de fiesta. Mm, La Revolución Norteamericana surgió por el 5% del impuesto al té. claro. Ujú, Muchachos, y acá nos están matando con los impuestos. Los ujú. monotributistas, entre los que me encuentro orgullosamente monotributistas, van a ser, ya dijo el Fondo Monetario que hay que aumentarles. Hay que aumentarles eso, pobre, que juntan un mango, esos son los que Sí, van a no, pagar. que hay que pasarlos al régimen, Claro, hay que pasarlos al régimen de autónomos, o sea, pagar eh, ganancias, pagar todo, cifras elevadísimas no, y hay que para un tener una régimen para infraestructura un ingreso financiera que no lo justifica. terrible. Bueno, pero entonces por eso digo que ¿Sí? es cierto esto de que decís vos de Aníbal Fernández que se repite en la dirigencia provincial. Están preocupados por el déficit, muchachos. ¿Qué van a preocuparse por el déficit si no Sí. tenés Estado, ni Nación, ni República Argentina? ¿Cuál es el problema del déficit? No sé, ¿viste? Es una tontera, ¿viste? Pero están en eso, en la crítica vana, ¿viste? En la crítica chiquita. Hace años que se viene hablando de eso y esa famosa decir, la economía es como vos en tu casa, Ah, esa es una si pelotudez. tenés que gastar menos de lo Otra. que entra. Es Bueno, es una todo un pelotudez verso, grande como una eso. casa. El Todo un Estado no verso. es una casa, muchachos. El Estado Claro. tiene que pagar salud, tiene que gestionar la vida de los ciudadanos, es otra cosa, no es una casa. No Bueno, vengan economistas a hablar como si fuera tan fácil y tan simple, cuando ellos mismos están dibujando todos los, como dice Pablo, están dibujando todos los índices y demás, no podemos creer en ningún tipo de indicador. Hace años ya que la Argentina ha perdido las mediciones confiables y demás. Entonces, es muy fácil. Yo agarro todo un libro, me centro en dos cosas, y más aún un anarco libertario como se reivindica Milei, perteneciente a la escuela austríaca que ya hemos hablado también, que es una escuela que en un tomo de historia de la economía de la humanidad, en un tomo de 1000 páginas, debe tener 2 páginas y media, tiene 3 chiflados, que hablaban todo en términos matemáticos, un sistema que nunca se implementó en ninguna sociedad, creo que algún pueblito perdido por Estados Unidos, le duró 2 meses el libertarianismo. Y bueno, pero bueno, Ujú. qué sé yo, le ha tenido efecto esa diatriba y siguen con eso constantemente hablando. Y bueno, lo vieron el pobre Sturzenegger hablando, porque los escuchaba a ustedes hablando de los chicos que se van del país, y yo le creo a Sturzenegger que entre lágrimas dijo de que están volviendo los chicos al país. sí, Así que yo no sé quién están miente, ¿eh? No volviendo sé quién miente. Por Zoom Si el están jefe volviendo. de Cacase o ustedes. No, muchachos, yo lo tengo, las familias de amigas, sus hijos lo ven una vez al año. Pues claro, claro que sí. Y es lamentable porque no hay proyecto, no hay país, no hay Sí. futuro, ¿viste? Eso es lo terrible. Bueno, les cuento Bueno, les puedo traer un temita. sí, Ah, dale, dale, Enrique. no, que No, acá dale, dale vos. en San Luis hubo una marcha de una antiguaya, los taxis y remises. Hubo una marcha hoy, paran el Ajá. centro, así a nivel local, ¿no? Una noticia de nivel local acaba de terminar ahí, pero ya no existen más. Es también parte del siglo XX eso. En realidad les ha copado la parada, el Didi, el Uber y todo eso, y ahora todo el mundo está trabajando en eso porque no hay otra fuente de trabajo. Y los precios están Sí. por el piso, ¿no? Tienen que trabajar 25 horas por día, no sé cómo van a hacer para juntar un mango. Sí. Pero bueno, Aquí está Sí, pasando lo mismo. sí, Pablo, decías. claro. No, yo quería también traerles un tema local que ocurrió hoy acá en Merlo y que tiene también su gravedad. Eh, no sé si, bueno, si lo hemos hablado en otros programas, pero Merlo está discutiendo un plan de ordenamiento territorial, una proyección de cómo se piensa la evolución hasta el 2050.
con un proyecto que presentó el Ejecutivo en base a unos datos de una consultora cordobesa que hizo un estudio hace unos años, un proyecto que básicamente explota, digamos, las sierras, no se fija demasiado en la cuestión, sobre todo de la cuestión hídrica, habla de concentración, de centros, digamos, de concentración urbana, y utilización de los espacios, digamos, del loteo casi indiscriminado de todo. Ese es un debate que se está dando, el Ejecutivo lo quiso cerrar rápidamente, después hubo movidas locales que hicieron que, bueno, que por 6 meses haya participación o fingir participación en el Consejo Deliberante de distintos referentes sociales, culturales, políticos, profesionales, bueno, de todo. Ese es el contexto en el cual ocurrió lo que ocurrió hoy, que es que se había anunciado una presentación en el centro de convenciones, el Sí. centro de convenciones provincial, que era Viejo casino. el viejo casino, Ajá. el viejo casino que hace, digamos, en la gestión anterior se recuperó y se iniciaron las obras para hacerlo un centro de convenciones, justamente para el turismo de convenciones. Y en ese centro de convenciones se iba a hacer una charla abierta con profesionales, convocado por la Facultad de Turismo y Urbanismo acá de la Universidad Nacional de San Luis, la sede que está acá en Merlo, y en conjunto con la Cooperativa de Agua. Eso iba a ser hoy a la mañana. Por supuesto, las invitaciones se hicieron hace tiempo, la difusión, la promoción de toda esta actividad, que justamente lo que buscaba era debatir el tema del recurso hídrico, un recurso crítico en la zona, bueno, en toda la provincia, ¿no? Pero sobre todo en el desarrollo justamente de inmobiliario en el contexto este que les decía del ordenamiento territorial. Bueno, hoy cuando llegaron las autoridades de la cooperativa de agua al centro de convenciones para abrir y ya empezar a recibir a la gente, uno de los funcionarios del Ministerio de Turismo, del cual depende el Consejo, el Centro de Convenciones, les comunicó que por un error, bueno, no se iba a poder hacer la actividad, se suspendía la actividad. Finalmente este funcionario, Matías Herrera, aparentemente le dijo que era una orden directa del ministro Juan Álvarez Pinto, porque la actividad tenía tinte político. Y entonces suspendieron una charla organizada por la universidad y la cooperativa, una charla que se va a llevar a cabo ahora en una hora en la sede, finalmente pasaron a la sede de la facultad, pero que obviamente estaba convocada y utilizando un recurso provincial que pagamos todos, que es amplia, digamos, es de uso general para la población, y que el ministro Álvarez Pinto decidió suspender porque no le gusta que se debata la cuestión territorial y tiene un encono particular contra las autoridades de la cooperativa de agua, la que no se pudo quedar justamente, no se pudo quedar con la cooperativa, y entonces en cada oportunidad que puede traba, obstaculiza, insulta, agrede a sus autoridades electas. Y además hay que recordar que hace no tanto tiempo ese centro de convenciones fue utilizado para una reunión del Partido Radical, un partido que preside justamente Álvarez Pinto, una convención que se hizo en el centro de convenciones justamente, y eso sí era una actividad partidaria y sin interés para la ciudadanía en general, que somos los que sostenemos en todo caso con los impuestos ese espacio. Así que no quería dejarlo pasar de contarles Bien. esto que acaba de ocurrir hoy, Bien con arbitrario, así, Álvarez para que lo Pinto sientan. otra vez con su actitud violenta, con su actitud patoteril, poniéndole obstáculos a la ciudadanía para hablar, para debatir y para, en todo caso, opinar distinto. De todos modos, fíjate vos que la interna radical está judicializada en este momento.
Y acá en el Juzgado Federal ha habido un planteo de algunos sectores del radicalismo con el objeto de impugnar esta decisión del señor ministro, intendente y presidente de la Unión Cívica Radical, todo, eh, Álvarez Mm, Pinto. sí, Y veremos qué resulta de eso. Es interesante ese análisis también, porque en realidad lo que planteaba este sector era que no podía ser presidente de la Unión Cívica Radical Álvarez Pinto, porque lo prohibía el estatuto del partido. Veremos qué resulta. Pero evidentemente que hay unos manejos arbitrarios ahí y que no es ajeno el gobierno. El gobierno tiene en su generalidad esa idea de que el debate no tiene que ser como ellos dicen y nada más. Me parece que es una idea autoritaria inservible. Pero también pasó acá con motivo de unos encuentros, no sé si les conté, de la situación de la reforma laboral que se produjo en la casa, en el Poder Judicial y que tenía de alguna manera el aval o el consentimiento y el apoyo del gobierno de la provincia y después, como vieron que iban a decir algo en contra de la reforma laboral, bueno, levantaron y no apoyaron. Pero es lamentable, es mínimo, una discusión mínima, ¿viste? ¿No? Como si sí. pudiéramos tapar el sol con la mano. Realmente, no Yo tiene he sentido. recibido, y Ujú. esto es personal, por publicaciones mías en redes sociales, en algún tomándome en sorna o riéndome un poco de algunas de estas cuestiones del gobernador Claudio Poggi, sobre todo esto de hacer venir a Mercedes y a subir un video a TikTok contando que compró un sándwich de milanesa y que está riquísimo y lo iba comiendo en el auto. Esta estupidez, la verdad que yo me lo tomé en chiste y resulta que dirigentes relevantes del pollismo se enojaron por esto y me lo hicieron saber así en la cara. Y ahí te das cuenta un poco de que no sé, están en la chiquita y falta mucho debate y diálogo indudablemente en este gobierno. Sí, 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 es evidente. Bueno, amigos, Sí. llegamos al fin del Bueno, programa. muy Justo bien. llegó gente a casa, así que Ahí Bueno, justo. estamos. invítelos a tomar un mate a esta altura de la tarde. Bueno, les abrazo en la Bueno, distancia. Esperamos que esté Es. don saludo Ricardo para todos. Vallejos a la vuelta y nos vemos si Dios quiere o nos hablamos el día jueves de la semana que viene. Ya va a ser junio, ya hemos transcurrido la mitad del año. Ya estamos, Terrible. ya estamos. Ya Ni más ni está. Hay que menos. empezar a organizar Navidad ya. No, vamos a ver el mundial primero. Vamos a ver cómo sale. Ah, dale. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, chao. Vamos a ver Chau, qué chau, pasa. hasta luego. Bueno, nos vemos. Un gusto. Chao, chao.